Se fue de su casa con solo un burro. Tiempo después regresó así. Amauro era un niño pequeño lleno de curiosidad por el mundo. A pesar de haber nacido en una familia de escasos recursos, en la que tuvo que empezar a trabajar casi al tiempo que aprendió a caminar. Encontraba siempre la manera de jugar y divertirse, y eso le acarreaba problemas con sus padres y con sus hermanos mayores que, a fuerza de sufrir, habían endurecido su corazón hacia el encanto de las pequeñas cosas. Sus padres habían salido huyendo de un terreno que se volvió inhóspito por la violencia, cuando apenas había nacido su primer hijo. Pasaron de tener un lugar estable para vivir y un ingreso decente para sobrevivir a no tener nada más aparte que ellos mismos y su fuerza de trabajo. Habían trabajado en todo. Iban siempre de aquí para allá en busca de nuevas oportunidades. Se habían transformado en nómadas, moviéndose de acuerdo al clima y a las necesidades. En este ambiente fue que nació su segundo hijo, y sabiendo que les sería imposible sobrevivir si traían más vidas al mundo, decidieron quedarse solo con los dos y no tener más hijos. Así, continuaron su vida nómada, hasta que finalmente, con un poco de suerte, el padre logró conseguir un trabajo estable que le permitió establecerse en un sitio fijo. La alegría que les dio el poder estar nuevamente bajo un techo por un tiempo indefinido fue enorme, y sus hijos por fin conocieron lo que era tener su propio espacio. Aunque pequeña y humilde, la casa les ofrecía un ambiente de hogar que no habían tenido en mucho tiempo. Fue entonces que la madre volvió a quedar embarazada. Habían hecho lo imposible por cuidarse, pero sus recursos no les permitían acceder a métodos más confiables, y entonces ella entró en depresión. Sentía que el mundo se le venía al suelo y se imaginaba constantemente pasando hambre y sin poder alimentar a sus hijos. Su esposo hacía lo imposible por sacarle esas ideas de la cabeza, pero todo era inútil. Sin embargo, finalmente, el niño nació y lo llamaron Amauri. Pero su madre no volvió a ser la misma, a pesar de que la llegada del niño no les había resultado tan dramática en cuestión económica como ella pensaba. No había nada que lograra volverla en sí. Y cuando ella, que veía su propia vida como una desgracia, empezó a notar que el niño era alegre y que tenía siempre una sonrisa en su rostro, se enfureció con él. Amauri, años después, comprendió que su madre no lo quería, pero él sí la amaba, y desde muy pequeño se prometió que sería rico y que sus padres y sus hermanos vivirían felices y tranquilos el resto de sus vidas. Cuando el niño cumplió 3 años, empezó a trabajar como sus hermanos lo hacían. La principal labor en la que se desempeñaban era el recorrer largos trayectos, orientando burros de carga. La zona en la que vivían tenía unas dificultades de acceso enormes, y los burros eran los únicos capaces de llevar víveres y herramientas a muchas de las viviendas. Amauri, siendo tan pequeño, demostró un gran sentido de ubicación y una extraña habilidad para hacer que el burro entendiera exactamente lo que él quería que hiciera. Esta combinación hizo que pronto el niño fuese reconocido y apreciado por los habitantes, quienes empezaron a darle pequeñas propinas al pequeño cada vez que llegaba con su carga, pues, además, les alegraba los días cuando hacía maromas sobre el burro y parecía que éste le entendía. El niño había encontrado la forma de jugar y divertirse mientras trabajaba, y así pudo aportar a su hogar más de lo que aportaban sus hermanos e incluso su madre que, a fuerza de tristeza, trabajaba poco y mal. Pero ella no lo valoraba. Su padre, por su parte, hacía lo mejor que podía para que sus hijos no crecieran privados de la educación familiar, pues, al tener que trabajar todo el día, era difícil orientarlos sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y sobre la vida en sí misma. Sin embargo, habían corrido con la suerte de engendrar hijos muy entendidos y con una capacidad de autoformación muy grande. Por eso nunca sufrieron dolores de cabeza a causa de ellos, hasta que sucedió algo que nadie esperaba. Amauri había salido a trabajar como todos los días, pero esa noche no volvió. Aquellos que esperaban sus cargas aquel día las encontraron abandonadas a un lado de la carretera. Creyeron que quizás le había ocurrido algo malo. Pero pronto, según versiones de personas que lo habían visto solo con un burro, el niño iba solo.
Amaury había decidido irse de la casa. Fue entonces que su madre le echó en falta, o más que al propio niño, al ingreso que aportaba. El padre estaba muy preocupado por Amaury y sus hermanos, que lo veían como un niño raro por estar siempre tan alegre, aun cuando el trabajo era inclemente. Se asombraron que se fuera. Al mismo tiempo, lo encontraban normal teniendo en cuenta esas actitudes de él que para ellos eran tan incomprensibles. Amaury se había ido, pero lo que ellos no sabían es que había prometido que algún día volvería. Y ese día llegaría cuando se hubiese hecho rico, aunque todavía no sabía cómo iba a lograr semejante propósito siendo un niño de escasos 6 años y teniendo como toda posesión un burro. Pero emprendió el camino, y mientras avanzaba, realizaba acrobacias sobre el burro. Se paraba de cabeza, brincaba muy alto y caía sentado. Se paraba sobre él manteniendo el equilibrio sobre un solo pie, y muchas cosas más. Esa era su forma de mantenerse alegre en medio de las dificultades, pero todavía no sabía que la acrobacia era lo que realmente amaba hacer. Sin embargo, alguien más se dio cuenta antes que todos, de que ese niño era un prodigio. En el camino, despertó la curiosidad de muchas personas y, entre ellas, de un hombre que le ofreció trabajo de inmediato en un circo. Amaury, sorprendido, aceptó. No sabía que aquel hombre no era dueño de cualquier circo, sino uno de los más famosos de su país, que ya había realizado, además, numerosas giras internacionales. Amaury pronto fue la sensación. El burro, por supuesto, estaba con él, y el niño estaba deslumbrado ante la multitud de personas que aplaudían cada que realizaba alguna acrobacia sobre el burro, pues hasta ese momento no había estado consciente de que lo que hacía, en realidad muy pocos podían lograrlo, porque no era únicamente una habilidad acrobática muy grande, sino también una capacidad de entendimiento de aquel burro, que pronto se descubrió que en realidad era un don que tenía con todos los animales. Ellos respondían a sus órdenes como si les hablara en su idioma, y en cada acto circense que realizaba, ya fuera con su burro, con caballos y hasta con elefantes, parecía que eran amigos de toda la vida y que se entendían a la perfección. El niño causó furor en cada ciudad que visitaron, y cuando solo habían pasado 2 años desde que estuviera allí, ya había ahorrado una cantidad de dinero con la que él e incluso sus padres apenas podían soñar. Entonces decidió que ya era hora de volver a casa. Y como en el transcurso de esos 2 años no había salido del circo, su jefe le dio 2 semanas de vacaciones, y Amaury volvió con sus padres. Cuando regresó, le pareció que nada había cambiado. La casa estaba igual, pero nada más lo estaba. Sus hermanos un poco más robustos, su padre con algunas canas y su madre estaba en la cama, pues no había vuelto a salir de casa desde que Amaury se había ido. Saber esto impresionó fuertemente el corazón del pequeño, que quiso hablar con ella antes que nadie. Le contó todo lo que había hecho aquellos 2 años y le dijo que de ahora en adelante ya no pasarían más necesidades. Al día siguiente, compró una casa para su familia en un buen sector y entregó todo el dinero restante a sus padres, quienes organizaron con ello una tienda de variedades en el garaje de su hogar, que pronto fue exitosa, pues por allí no había nada parecido. Y los vecinos se sintieron agradecidos de no tener que recorrer grandes trayectos para conseguir muchas de las cosas que necesitaban. Sus hermanos entonces pudieron continuar con sus estudios y luego, transcurridas las 2 semanas, cuando Amaury tuvo que volver a su trabajo, todos le agradecieron al niño por haber mejorado sus vidas. Y en un impulso que nadie esperaba, su madre lloró y le pidió perdón por haber deseado que no naciera y por no haber sido para él la madre que necesitaba. Pero Amaury, siempre alegre y con un corazón puro, le dijo que no habría querido ninguna otra madre que no fuera ella, y que su familia era lo más importante para él, y por ellos trabajaría cada día de su vida. A veces, aquello que consideramos una carga terminaría convirtiéndose en una verdadera bendición. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares.
y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en un próximo vídeo.